Buenas noches, hermanos. Vamos a dejar que los pequeñitos del culto infantil salgan a su actividad y que Dios bendiga a cada pequeñito y a sus maestros para que Dios los use en esta hermosísima labor de instruir al niño en el camino del Señor, para que cuando llegue a ser grande y viejo no se aparte de Él. Como les dije en la mañana, el sermón de esta hora lo prediqué en la mañana, pues el sermón del mediodía lo voy a predicar en esta tarde. De manera que les invito, por favor, a abrir sus Biblias allí en Josué capítulo 24. Josué 24, y yo daré lectura solamente a 2 versículos que ya leímos, pero que yo voy a volver a leer, que son versículos 14 y 15, los cuales dicen así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a hacer una oración, hermanos. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, te damos infinitas gracias por este momento en el cual nos concedes meditar en tu palabra. Como siempre, Señor, nos encomendamos a ti y suplicamos que sea el poder de tu Espíritu Santo el que ponga este mensaje en el corazón y en la mente de cada uno de los aquí presentes. También encomiendo, Señor, a tu presencia poderosa mi vida, para que yo solamente sea ese siervo tuyo que exprese con claridad el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la sabia elección de una sabia familia. ¿Y por qué me refiero a una sabia familia? Porque este mes es el mes de la familia cristiana. Si usted ya se acercó a ver el calendario, tiene énfasis de la familia cristiana o el hogar cristiano, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de un tema o un sermón titulado La sabia decisión de una sabia familia. Comenzaré diciendo a manera de introducción que la República Mexicana está bajo el inmisericorde bombardeo de la feroz publicidad de los candidatos a la presidencia del país, así como a la gubernatura de los diferentes estados de la federación. Todos los políticos en juego nos presentan diariamente, además de sus blanquísimas e hipócritas sonrisas, sus falsas promesas, así como sus malvados ataques para descalificar a sus adversarios, quienes a su vez hacen lo mismo. Todo ciudadano tenemos la obligación moral de hacer una sabia elección para dar nuestro voto a los candidatos menos malos, ya que no hay ni a cuál irle. Y así como el candidato y el partido político que llegue a la silla presidencial tendrá repercusiones que de alguna manera afectará a toda familia a lo largo y ancho de nuestro querido México, de la misma forma, en el terreno espiritual, las familias cristianas estamos siendo influidas
por candidatos nocivos que pretenden ganarle terreno y gobierno a nuestro único presidente, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esto ha desencadenado una guerra espiritual, de la cual el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por esta razón, nuestro pasaje presenta la sabia elección de una sabia familia para que tomemos nota y actuemos según la Biblia lo indica. Ahora, la pregunta que surge es: ¿en qué consiste la sabia elección? ¿En qué consiste la sabia elección? Y diremos primeramente que la sabia elección consiste en conocer bien a los candidatos, ¿sí? La sabia elección conoce bien a los candidatos. Y muchos de los candidatos que a diario escuchamos ya conocemos lo que han hecho anteriormente. Conocemos lo que están haciendo y sabemos de antemano lo que entonces harán. Ahora, ¿a qué candidato nos referimos en el terreno espiritual? Bueno, hermanos, primeramente, el primer candidato que tenemos es al Señor Jehová. Vea lo que dice el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová. Ahí tenemos al primer candidato. Este candidato, hermanos, no tiene que presentarse. Lo ha hecho toda la vida. No tiene que decir quién es, porque ya nos lo ha dicho y nos lo ha demostrado. Sin embargo, su palabra nos dice quién es. Vayamos, por favor, a Isaías. Profecía de Isaías, capítulo 46. Isaías 46, para que veamos lo que la palabra de Dios nos dice de este candidato, el mejor, el único. Isaías 46, versículos 9 y 10 dicen así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, que lo que no he hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué le parece? Cómo Dios mismo se presenta a través de su palabra y dice: acordaos desde los tiempos antiguos. ¿De cuáles tiempos antiguos nos debemos de acordar? Bueno, de los que hay aquí escritos, porque aquí el Señor nos dice el origen de todo lo que hoy existe, el origen de todo lo que hasta el día de hoy es. Hay que recordar cómo la Biblia nos dice cómo Dios creó de la nada lo que ahora existe. Así que recordemos desde los tiempos antiguos todo lo que ha sucedido con el pueblo del Señor desde la antigüedad, cómo formó al primer hombre y a la primera mujer, y cómo a pesar de que le desobedecieron, siguió amando a la raza humana, y cómo lo ha seguido haciendo hasta nuestros días. Pero ¿de qué otros tiempos antiguos debemos recordar? Los de cada uno, los de cada uno. Los tiempos antiguos de su vida, desde que nació. ¿Quién lo ha cuidado hasta el día de hoy? ¿Quién lo ha sostenido? ¿Quién ha estado con usted, al lado de usted, aún antes de que fuera creyente? ¿Cómo ya usted puede ver ahora que es un hijo de Dios? ¿Cómo antes de ser cristiano ya Dios lo había escogido? Porque hay cosas claras que lo demuestran. Cómo lo cuidó, cómo lo preservó. Y cómo ahora que es usted un hijo de Dios, el Señor está a su lado.
Esos son los tiempos antiguos que hay que recordar. Y además, dice el Señor, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay, siquiera dice, semejante a mí. Por eso tenemos al primer candidato, que es el Señor y que es el único. Otro supuesto candidato tenemos ahí a los ídolos de las naciones vecinas. Volvamos a Josué, allí 24 en el versículo 14, que dice: ahora pues temed a Jehová, y dice, y servidle con integridad y en verdad. Ahí estamos hablando de ese primer candidato, y luego dice, segundo candidato, estamos hablando de los dioses, los ídolos de las naciones vecinas. Por eso dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Al otro lado del río. Ahí estaban los ídolos de las naciones vecinas. Ídolos con que el pueblo de Israel tuvo que ver cuando se involucró con ellos. Y podemos mencionar a varios ídolos de naciones vecinas que el pueblo de Israel aceptó. ¿Cuáles son esos? Bueno, tenemos a los Baales, tenemos a Moloch, tenemos a Astarot y tenemos a toda clase de idolillos fabricados por cada uno de ellos. Recuerde cuando Raquel abandonó con su esposo Jacob a su padre Labán. ¿Se acuerda que le robó? Unos idolillos, baratijas hechas por cada uno de ellos, en los cuales ponían su confianza y su fe. Eso eran amuletos. Y toda clase de ídolos de naciones vecinas, de naciones paganas. Esos son los segundos candidatos o supuestos candidatos. Pero tenemos otro tercer supuesto candidato. Y aquí tenemos a los ídolos de los egipcios. Por eso este versículo 14 que estamos leyendo dice, y en Egipto, al final, y en Egipto. ¿Sí? Ahí también había ídolos. Y por mencionar algunos de los ídolos egipcios o dioses egipcios, tenemos a Osiris, el dios supremo del antiguo Egipto. Tenemos a Isis, que era la supuesta esposa de este Osiris, conocida como la diosa madre y virgen. Tenemos también a Horus, que era el hijo de estos dos y que estaba representado por el halcón. Podemos mencionar también a Anubis, que estaba representado por el chacal. También a Ra, que era representativo del águila. Y tenemos a muchos más, pero mencionaré a uno más. A Sot, dios de las tinieblas. ¿Qué le parece? Dios de las tinieblas. Para ellos era un dios. Y hay muchos más. Así que aquí tenemos al único y verdadero candidato, al Señor Jehová. Tenemos también a los ídolos de las naciones vecinas y a los ídolos de los egipcios. ¿Quiénes eran estos, según la Biblia? Vamos, por favor, al Salmo 115, por favor. Salmo 115, para que veamos lo que nos dice la Biblia allá en los versículos 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué le parece? ¿Podrán acaso ser candidatos a algo? Yo digo que sí, pero a la basura. Solamente.
candidatos a la basura, por más hermosos que sean. Claro que si son de oro y plata, pues a lo mejor y nadie los vamos a querer tirar, pero su lugar es la basura. Su lugar es la basura. Por eso tenemos claramente como primer punto en esta sabia elección, la cual conoce bien a los candidatos. Sabemos quién es Dios. También sabemos quién es toda esa clase de ídolos de naciones vecinas o de Egipto. Pero la verdad es que usted dirá, yo no tengo a esos ídolos como mi Dios. Pero esos ídolos de pueblos antiguos solamente representan al día de hoy los ídolos que cada uno nos hemos fabricado. Recuerde que así como Labán tenía sus idolillos baratos y chafas que él solo se había hecho, ¿qué ídolo se ha hecho usted? Y está compitiendo con Dios. ¿Qué ídolo? ¿Su trabajo? ¿Su familia? ¿Su dinero? ¿Qué ídolo se está haciendo usted y está compitiendo con Dios? Es una buena pregunta que debemos hacernos, porque en aquel tiempo, aquel pueblo judío había estado relacionándose con las personas de países vecinos y teniendo contacto y conocimiento de dioses extraños. Y muchos de ellos traían todavía algunas imágenes o representación de ídolos de Egipto. Recuerde que estuvieron 430 años sometidos al yugo egipcio y que muchos de ellos habían tenido el conocimiento de esa clase de idolatría, y tal vez muchos de ellos habían llegado a confiar en ese tipo de dioses o supuestos dioses, ya que pasó un tiempo de que murió José y toda su descendencia, en el que ya después ni en Egipto se conocía más a José, ni entre el pueblo judío tal vez se volvía a mencionar. Por lo tanto, mucha gente del pueblo del Señor tenía contacto con esa clase de ídolos. Por eso mi pregunta la reitero: ¿qué ídolos se ha hecho usted que están compitiendo con Dios y que no le dejan servir a Dios de corazón? ¿Qué ídolos? Usted lo sabe. Porque desgraciadamente a veces aún el ser más querido puede estarse volviendo un ídolo que le estorbe para servir al Señor. Vamos a ver en segundo lugar, en esta sabia elección, diremos que en segundo lugar que la sabia elección conoce bien a los traicioneros. ¿Sí? No solo conoce bien a los candidatos, conoce bien a los traicioneros. Por ejemplo, aquí en nuestra área metropolitana, en Jalisco, bueno, en el estado de Jalisco, por allá anda un candidatillo llamado Fernando Garza, que era militante del PAN de Hueso Colorado, pero como no alcanzó hueso allí para esta nueva elección o sexenio, ya se puso la camiseta del PRD. Un traicionero, como suele haber siempre. Sí, la sabia elección conoce bien a los traicioneros. Mira lo que dice el versículo 15, que estamos leyendo ahí en Josué 24, pero versículo 15, primera parte. Y si mal os parece servir a Jehová. ¿Qué le parece? Si mal os parece servir a Jehová. El Señor merece y exige una adoración total. Pero habrá muchos que van a traicionar al Señor porque está pidiendo mucho. Está pidiendo mucho. ¿Qué no es mucho lo que no nos ha dado?
Es más, Dios no nos ha dado mucho, nos ha dado todo. Se dio a sí mismo para salvarle. Y una vez que se dio a sí mismo para salvarle, nos ha dado su Santo Espíritu, su santa palabra, nos ha dado una iglesia, nos ha dado ser llamados hijos de Dios. Nos lo ha dado todo. ¿Por qué no le podemos dar lo mismo? Ah, no, está pidiendo mucho, yo ya no, así ya no. Y siempre hay traicioneros. ¿Recuerden la mañana el sermón que decíamos? No traicionar la confianza del Señor. Cuando Cristo decía con dolor, aquí en la mesa está el que me va a entregar. ¿Quién va a entregar al Señor? ¿Y por qué lo va a hacer? Esos idolillos que usted se ha fabricado, ¿le van a hacer traicionar al Señor? Los traicioneros, ¿qué podemos decir de ellos? De esos que les parece mal servir a Jehová. No, ¿a qué vas todo el tiempo? Una vez a la semana basta. ¿A qué regresas en la noche? Eso es fanatismo. ¿A qué vas entre semana? Hay a quien le parece mal servir a Jehová. Esos son los traicioneros. ¿Qué podemos decir de ellos? Dos cosas. Primeramente, los traicioneros siempre ponen objeciones y son prejuiciosos. Siempre van a poner una objeción, como las que estaba yo diciendo. Siempre hay algo mejor que hacer, o más importante, o más atractivo, o más lucrativo. Ahí estás perdiendo el tiempo, se te está yendo el tiempo ahí nomás aplastado en una banca. Acá vas a sacar provecho. ¿Quiénes son ellos? Vamos por favor al libro de los Números. Números capítulo 14, por favor. Y vean lo que dicen los primeros 4 versículos. Números 14 del 1 al 4 dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presas. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designémonos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué le parece? A los traicioneros, prácticamente todo el pueblo, traicionando al Señor. Cuando el Señor pone pruebas a nuestro paso, lo único que nos está diciendo es que nos ama tanto que quiere que nos superemos, que crezcamos, y pone pruebas. Era lo que estaba haciendo. Acababa de sacar al pueblo de ese cautiverio y le estaba poniendo una de las primeras pruebas, y ya estaban los traicioneros traicionando el amor de Dios. Fíjense, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y sabe qué? Dios se los concedió por traicioneros. Por traicioneros. Cuidado con traicionar al Señor. Si ya le has entregado tu vida, no lo traiciones. Porque con Dios no se juega. Porque Dios te ama tanto que Él se entregó para salvarte. Y Él exige una entrega total también. Y no permitas que nada ni nadie te haga traicionarle. Porque los traicioneros siempre van a poner objeciones y son gente prejuiciosa. Pero además diremos de los traicioneros que nunca están dispuestos al sacrificio personal
ni a negarse a sí mismos. Nunca. ¿Cómo es posible que vayas en la mañana y en la tarde? ¿Por qué también ya fuiste en la mañana nada más? En la tarde tienes que descansar tú. Mira que va a estar un partido muy bueno. Mira que hay un programa muy atractivo. Mira que viene mi familia. Marcos 10, por favor. Marcos 10, versículos 17 al 22. Marcos 10, 17 al 22 dicen así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Traducido, tenía muchos ídolos a los cuales adorar. Lo que Dios me pide es mucho. Dios pide mucho. No es posible. No puedo hacer ese sacrificio. No puedo negarme eso. Dios me está pidiendo más de lo que puedo dar. Desgraciadamente, en las iglesias cristianas pasa eso. Miren, hermanos, dice la Biblia que aún no hemos combatido hasta la sangre por la fe. ¿Y usted cree que si llegara el caso, cuántos nos quedaríamos aquí para morir por Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Si no somos capaces de dejar la comodidad del hogar, si no somos capaces de dejar el amor de la familia carnal, si no somos capaces de renunciar a la seguridad de nuestro lucroso trabajo o de mi esfuerzo de ahorros en el banco, y no estoy diciendo que lo deje, pero estoy diciendo que eso muchas veces se vuelve la prioridad. A eso voy. El Señor no es la prioridad, desgraciadamente. Dice que afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchos ídolos. Por eso traicionó al Señor. Porque él decía que todo lo había guardado desde su juventud. ¡Ah, qué fácil! Los mandamientos fáciles de llevar los había cumplido. Los que ya comprometen ya no. Ya no. ¿Qué diremos en tercer lugar? Hablando de la sabia elección. Bueno, la sabia elección conoce bien el procedimiento a seguir. Volvamos a Josué 24, por favor. La sabia elección conoce bien el procedimiento a seguir. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, así como nosotros sabemos cuál será el procedimiento a la hora de votar, ya todos sabemos, hay que pararse, llevar su credencial de elector, formarse en la fila, llegar hasta la mesa donde entrega usted su credencial, le checan que usted esté en la lista, le entregan sus hojas, usted se mete a un pequeño cubículo donde nomás cabe usted, y ahí hay un marcador y usted señala
a quién va a apoyar, y usted, una vez que señalen las hojas a quién va a apoyar, las dobla, sale, las deposita en la urna y se va tranquilo por haber cumplido con el procedimiento a seguir. En el sentido, en el terreno espiritual, ¿cuál es ese procedimiento a seguir que la sabia elección debe ya conocer bien? Bueno, el procedimiento exige que urgentemente hagamos nuestra decisión personal. Vean lo que dice el versículo 15 que estamos leyendo. Y si mal os parece servir a Jehová, y aquí viene el procedimiento a seguir y la decisión personal. Escogeos hoy a quién sirváis. Escogeos hoy a quién sirváis. Esa elección la debe de hacer, hermano. ¿Sabe por qué? Porque, como le dije, con el Señor no se juega. Y porque, como dice la palabra del Señor, ojalá fueras frío o caliente, pero por ser tibio, por no decidirte, te vomitaré de mi boca. No se puede servir al Señor, a dos señores, o al Señor y a las riquezas, porque con uno quedarás mal. Y dice el Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién va a escoger? ¿A quién va a escoger? Si el Señor le pidiera en este momento, escoge, ¿qué haría? ¿Por qué haría este comentario Josué, inspirado por el poder de Dios? Si mal os parece servir a Jehová. Había quienes no querían servir a Jehová en el pueblo del Señor. Qué triste que en el pueblo del Señor haya quienes no le quieran servir, de corazón, con sinceridad, con celo, con amor. Entonces, escojan. No pueden estar con un pie sirviendo al Señor y con otro pie en el mundo, porque a esos el Señor los va a vomitar de su boca. Esos les son más despreciables que el que mejor se va con el lado opuesto, porque por lo menos ese ya está definido. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿Sí? El procedimiento exige que urgentemente hagamos una decisión personal, pero también exige que urgentemente dejemos de vacilar y de dudar. Porque sí, creemos en Dios, pero a nuestra manera. Pero cuando se requiere trabajo, para eso no creo en Dios, o para eso, a ver, el pastor, los diáconos, los de la comisión fulana que lo hagan, yo allí no. La Biblia no habla de comisiones para cumplir con la voluntad, habla de un pueblo que cumple la voluntad del Señor. Vamos a ver, Primero de Reyes 18. Primero de Reyes 18, por favor, porque ahí está un pasaje que nos va a aclarar todo esto. Primero de Reyes 18, versículos 20 y 21. Primero de Reyes 18, 20, 21 dicen: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué dice? Eso es lo más impresionante. El pueblo no respondió palabra. Estaban así, indecisos.
Y así está el pueblo del Señor actualmente, hoy, muchas veces, indeciso. Bueno, y dice Elías, si Jehová es Dios, seguidle. Creemos que Jehová es Dios, sigámosle solamente. O vamos a estar siempre con esos dos pensamientos: sí, pues es Dios, pero pues mi familia, mi dinero, mi trabajo, mi posición, mis logros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué abandonamos el templo o a la iglesia? Porque sí, yo sé que Jehová es Dios, pero allá tengo estas cosas que me dicen que estas son más importantes. Esas cosas que Dios le concedió, usted las ha hecho más importantes que aquel que le dio todo eso. Eso es ingratitud, eso es ser desconsiderado con el Señor. Por eso estamos diciendo que el procedimiento exige que urgentemente hagamos una decisión personal y que urgentemente dejemos de vacilar y de dudar. Yo le pregunto a la gente: ¿por quién va a votar? Pues es que no sé. Pero hablando de gente, de humanos, pues hasta yo no sé, porque todos son igual de maletas. Pero hablando de Dios y de lo terrenal, no hay ni que dudarlo, hermanos. No hay ni que pensarlo. Porque lo terrenal, aquello que nos da seguridad, aquello por lo que nos esforzamos más que el esfuerzo de venir al templo, el día que Dios quiera nos lo quita. O el día que Dios quiera nos quita la salud y no lo podemos ni siquiera disfrutar. Nomás para hacernos ver cuánto nos hemos afanado en lo terrenal, lo cual no garantiza nada. Pero en cuarto y último lugar, veremos que la sabia elección conoce bien al candidato de su decisión. La sabia elección conoce bien al candidato de su elección. Vea otra vez ahí en Josué 24 lo que dice el versículo 15, ya en su segunda parte. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, ¿pero qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo lo vamos a servir? ¿Cómo? Como dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Así, de palabra. El Señor quiere servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Ustedes de esos? Y no dudo que estas predicaciones y lo duro que hablo haga que la gente se vaya de la iglesia y a lo mejor me digan: pastor, pues mejor váyase usted. Si fuera el caso, hermanos, como les dije, con el gusto con que llegué, con el gusto con que me iré. Pero yo recuerdo que también a Jesús se le fue la gente. Primero 70 de un jalón porque lo que les decía no les gustaba. Y al final todos los discípulos, porque el Señor Jesús fue tomado preso. El candidato de su decisión. Hay un dicho que ahora se dice mucho para la votación. Dice que no hay que votar por los partidos o por los colores, sino por el candidato. Tienen razón. Hay que votar por el candidato. Y Cristo es el único candidato que hay. El único verdadero. Porque el candidato de nuestra decisión incluye al líder de familia y a la familia entera. Por eso dice el versículo que leímos allá al final: pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Ese yo es el líder de cada familia. Normalmente es el varón, pero cuando no hay varón, o cuando falta, o cuando de nada sirve, pues la mujer, o quien esté al frente, va a tomar ese liderazgo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Está dispuesto a eso? A ser el líder que diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿O no tiene ese liderazgo? Sí, el candidato de su decisión, eso incluye al líder de familia y a la familia entera. Por eso dice, vayamos a Hechos 16, por favor. Vean lo que dice Hechos 16 a partir del versículo 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándoles a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído, y no dice en Dios, sino de haber creído a Dios, porque mucha gente cree en Dios, pero no toda que le cree a Dios. ¿Usted de cuál es? ¿De los que creen en Dios o de los que le cree a Dios? Bueno, ve aquí un hombre que tomó ese liderazgo, que creyó en Jesús, y que ese liderazgo le hizo llevar a estos hombres a hablar de Cristo a su familia. Ya le habían hablado de Cristo en la cárcel, pero los llevó a su casa. Los llevó a su casa. ¿Pero qué más? Hablando del candidato, de su decisión, bueno, también incluye el servicio amoroso a Dios. ¿Sí? El servicio amoroso a Dios. Y volvemos ahí otra vez, no pierda, Hechos 16. Hay un caso más, allí también muy importante que debemos analizar. Hechos 16. Vea lo que dice, por favor, este pasaje de Hechos 16. Vea lo que dicen los versículos 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Un servicio amoroso. Aquí tenemos a otra líder. No se habla del marido, se habla de esa mujer. Y dice que tomando ese liderazgo, creyó con su casa y se bautizaron. Y después ahí está el servicio, sirviendo. ¿Cómo se sirve a Dios? Pues a través del servicio entre nosotros. ¿Qué está haciendo para servir al Señor si no es a través de las oportunidades que Dios nos pone ahí delante nuestro para servirle? Ahí estaban los discípulos. Les obligó casi a quedarse. O sea, sirvió al Señor a través de ellos. ¿Está usted sirviendo al Señor a través de alguien a quien Dios le ha puesto en estos momentos para servirle a Él? Si lo está haciendo, hágalo con amor, con gratitud, porque eso exige el candidato que hemos elegido. Eso exige un servicio amoroso a Él. Voy a terminar diciendo lo siguiente. El voto es secreto, lo que infiere que cada ciudadano elegiremos al candidato que nos haya convencido con sus propuestas.
Pero en el terreno espiritual el voto debe ser público y no solo debe ser personal, sino familiar. Porque como familias cristianas somos de la familia de Dios, pues dice la Biblia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Importante y muy necesario será que cada uno y cada familia y toda la iglesia renovemos nuestros votos ante Dios, comprometiéndonos con el único candidato verdadero, Cristo Jesús. Y termino con una frase que dice así: Jesucristo quiere y puede presidir a tu familia, solo démosle nuestro voto de confianza. Que Dios les bendiga, hermanos.